¿Qué tal? Buenos días, les saluda Celia Magaña. Para mí es un gusto nuevamente acompañarles en el espacio de la entrevista. El Salvador y México compartimos problemas sensibles como el fenómeno migratorio. Esta mañana vamos a conversar precisamente de los esfuerzos que hacen ambos países en torno a esta problemática. México, Honduras, Guatemala y El Salvador han avanzado en su cooperación con Estados Unidos para contener la migración ilegal y una de sus más visibles consecuencias, las caravanas de migrantes. El subsecretario interino de Seguridad Nacional de los Estados Unidos asegura que la situación en la frontera sur ha mejorado enormemente en el último año. Además, destaca que el presidente estadounidense Donald Trump ha utilizado todas las herramientas a su disposición para lidiar con la crisis de seguridad en la frontera de Estados Unidos con México. Y es que en los últimos años han estado marcados por éxodos de centroamericanos aglutinados en grupos que solicitan asilo a las autoridades norteamericanas y la búsqueda de soluciones a esta problemática. Al respecto, es de mencionar que luego que Nayib Bukele asumiera la presidencia de la República, anunciaron el inicio del programa Sembrando Vidas, para el cual el gobierno norteamericano ha destinado $30 millones para la siembra de 50,000 hectáreas de sistemas agroforestales, con el cual se espera crear alrededor de 20,000 empleos. Sembrando Vidas es un programa que forma parte del Plan de Desarrollo Integral que ejecutan en conjunto México, Honduras, Guatemala y El Salvador, orientado para generar oportunidades para los habitantes de la región y así reducir los flujos migratorios irregulares. Celida Magaña conversará esta mañana con el embajador de México en El Salvador, Ricardo Cantú Garza. Iniciamos la entrevista de Hechos AM. Así es, iniciamos. Estos son algunos de los temas que vamos a abordar esta mañana en el espacio de la entrevista. Desde ya le dejo la invitación, si usted quiere participar con nosotros, si quiere dejarnos sus comentarios o sus preguntas, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales. Vamos a estar pendientes también para poderlo compartir con nuestra audiencia. Le doy la bienvenida al señor embajador de México en El Salvador, Ricardo Cantú. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Elida. Bueno, ya mencionábamos que el fenómeno migratorio nos afecta a todos los países del Triángulo Norte. Sabemos que México también se ve afectado por la cantidad de personas que llegan, sobre todo a la frontera sur. A mí me gustaría saber cuál es la política que ha definido el gobierno mexicano con respecto a esta situación, a las caravanas masivas que están partiendo de los países centroamericanos. Sí, pues es un tema preocupante porque hemos detectado que estas caravanas no ayudan a que se lleve a cabo una migración ordenada, segura, regular. Nos hemos dado cuenta que quienes organizan estas caravanas, o quienes las han dirigido, les interesa más buscar confrontaciones que realmente resolver las necesidades de la gente que participan en estas caravanas. En la última que sucedió hace algunos días, las autoridades mexicanas de migración, cuando llegó los líderes a pedir que se les dejara pasar, se les dijo que sí, pero que se hiciera de manera ordenada, que se diera preferencia primero a las mujeres embarazadas, a las niñas, a los niños, a los adultos mayores, y no aceptaron, querían pasar a la fuerza, y pues esto no es aceptable por ningún país. Cuando yo llego aquí a El Salvador, cualquier persona pues llega a migración, hace su fila y de manera ordenada se identifica uno y se dice dónde va a estar, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros vemos que hay intereses ocultos en estas caravanas, políticos, pensamos, porque las fotos, a pesar de que no hubo ningún herido que necesitara hospitalización ni nada de eso, a pesar de que los policías fueron agredidos lanzándoles piedras u otros objetos, como la policía no iba armada y pues no hubo ningún herido, y sin embargo vemos cómo en México y en otros lugares se publicita de que
hubo una gran represión, se saca una o dos fotos de alguna señora o algunos niños angustiados porque no los deja pasar la policía, y entonces se aprovecha con fines políticos, que yo creo que eso es lo que está atrás de todo esto. Y creo que aquí todos los que de alguna manera tienen intenciones de emigrar deberían de darse cuenta de esto para que no se dejen manipular. No es la mejor manera, si se desea migrar, hacerlo de esta forma, porque en primer lugar no lo van a lograr y luego se arriesgan. En México, desafortunadamente, sobre todo en los gobiernos anteriores, había mucha inseguridad por el asunto del crimen organizado, el narcotráfico. Se llegaron a encontrar fosas de indocumentados de cientos que se asesinaban en su tránsito por el país. Entonces, por cuestión de seguridad de ellos mismos, es importante que haya un control de eso. Y bueno, pues se está anunciando una caravana para fines de este mes, que según esto sale de El Salvador, que se le llama la caravana del diablo, como con una intención de meter miedo a la población. Por ejemplo, en México, hacer campaña en contra del migrante, etcétera. Y creo que también en Estados Unidos hay interés de hacer una campaña neofascista, racista en contra de los migrantes. Y bueno, yo creo que los ciudadanos en general, centroamericanos, mexicanos, debemos de hacer conciencia de esta problemática y no dejarnos manipular. Del Salvador fueron a México el año pasado migrar 58,000 salvadoreños de manera regular, haciendo sus trámites, etcétera, ¿no? Entonces, hay formas de hacerlo, pero no mediante la fuerza, sin identificarse, en bola. Eso no es posible, ¿no? Claro, es una forma desordenada, ¿verdad? Así es. Y le ha ocurrido a México, pero no es la primera vez que ocurre. Yo creo que a todos nos llamó mucho la atención esas imágenes, como usted decía, en fotografías, en videos, el uso de los gases lacrimógenos, por ejemplo. Este es un procedimiento que se ha establecido, digamos, en los últimos días. Usted decía, ha ocurrido también que se les dio ciertas indicaciones, se les solicitó orden, no quisieron colaborar, entonces fue una reacción también. Ellos fueron agredidos, pero esto es un procedimiento que se ha establecido precisamente para tratar de solventar una situación que viene ocurriendo desde antes. Sí, y lo importante es que México está consciente, y en eso hay coincidencias con el gobierno de El Salvador y los demás gobiernos del área, de que las verdaderas causas es combatir la pobreza y la inseguridad. El Salvador tiene méritos. En los últimos años, de alguna manera, ha venido reduciendo la migración. Sí, igual de hecho, que México. veíamos la última caravana que partió de acá, en realidad fue una concentración mucho menor a lo Muy que había pequeña. ocurrido antes. Así es. De hecho, llegaron las autoridades precisamente a decirles que su vida corre peligro, obviamente al cruzar una frontera, ya saliendo de El Salvador, ya prácticamente no hay ninguna responsabilidad. Se les advirtió, se les solicitó que mejor regresaran a sus casas, pero hay una serie de situaciones en torno a esto. Hay personas que se van huyendo de la violencia también, que se genera aquí lamentablemente en nuestro país, la pobreza, la falta de empleo. Hay una serie de situaciones detrás de esto. También me gustaría saber, ya que usted mencionaba que hay sospechas, si ya se está investigando de manera formal quiénes están detrás de estas caravanas, si de verdad hay intereses políticos, si hay otras situaciones que se puedan investigar y judicializar. Actualmente hay un buen número de detenidos y se les está interrogando. Ahorita hay hipótesis sobre eso, ¿no? Hay una hipótesis en el sentido de que hay intereses en querer perjudicar al gobierno mexicano, de que una cosa es su discurso de respeto a los derechos humanos, pero en realidad
se reprime a la gente y no se respetan los derechos humanos. Otra hipótesis es que hay ahorita un proceso preelectoral en Estados Unidos y entonces quienes se han manifestado a favor de construir muros y medidas de seguridad, pues, para que cuenten con más apoyo electoral, porque les presentan imágenes de la gente desbordada queriendo entrar por la fuerza. Entonces, los que están planteando presupuesto para el muro, tanto parlamentarios como el ejecutivo, son los que tienen la razón, ¿no? Se les mete miedo contra el migrante, que va a llegar un momento en que va a llegar atropellando a todo mundo, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, aunque no se estuviera articulando o financiando con ese propósito, sí es una hipótesis de investigación. Acordémonos que en las elecciones pasadas en Estados Unidos, sobre todo en las del Ejecutivo, hubo acusaciones de que las redes sociales, entre ellas Facebook, habían apoyado a uno de los candidatos y entonces en estas marchas se están usando mucho las redes sociales. A través de las redes sociales se puede detectar quién en un momento dado es susceptible a este tipo de manipulaciones y entonces se promueven a través de las redes sociales el que participen en este tipo de marchas, que el interés no es resolver el problema de la gente, sino hacer una campaña en contra del migrante, ¿no? Quienes aparentemente los están induciendo a esas marchas para ayudarles, según estos, a migrar, en realidad el verdadero interés que está atrás es que haya campañas en contra de los migrantes, ¿no? Y creemos que eso no es correcto. México ha sido muy consecuente en el sentido de impulsar programas sociales que generen empleo, como el programa Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo Futuro, tanto en México como en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, para ir a las causas de la migración. Y sabemos que pues, también la pobreza es una de las causas de la inseguridad. Tenemos el ejemplo de la Unión Europea. La Unión Europea hubo un momento en que los países de Europa lograron un buen nivel de desarrollo, un buen nivel de combate a la pobreza, un buen nivel de seguridad y convinieron entre ellos quitar sus barreras. Pueden pasar de España a Francia, Italia, Alemania sin ningún pasaporte, sin ninguna visa, sin nada. Y eso es el mundo ideal al que queremos llegar, pero desafortunadamente ahorita no estamos ahí. Ahorita tenemos problemas de pobreza, de inseguridad, etcétera. Entonces necesitamos tener un control. Y claro que la sociedad ideal que queremos hacia el futuro es un mundo sin fronteras, donde todos podamos transitar libremente, sin ningún riesgo a la seguridad personal. Entonces, pero desafortunadamente no hemos llegado a esos niveles, que en algunos países pues, ya se logró y qué bueno, pero en México tenemos que trabajar por un desarrollo integral que nos permita alcanzar buenos niveles de desarrollo, de seguridad, que nos permitan quitar esas barreras que actualmente tenemos. ¿Cuáles son las estadísticas de migrantes que están llegando a la zona sur y particularmente si se tiene identificado cuántos llegan específicamente de El Salvador? Pues en esta última caravana no reportaron a nadie de El Salvador. Eso es algo positivo. Sí, es algo positivo. Casi en su mayoría fueron hondureños. Honduras yo creo que ahorita está pasando por un periodo difícil, complicado, y que hay que apoyar para tratar de resolver eso. El convenio que firmó Estados Unidos de Norteamérica con Guatemala, que es el ACA, el Acuerdo para Cooperación y Asilo, permitiría que la gente que tiene interés de ir hasta Estados Unidos pueda hacer el trámite en Guatemala sin necesidad de trasladarse miles de kilómetros hacia el norte. Escuché ayer en las noticias que en estos días iban a tener reunión autoridades norteamericanas con el recién nombrado gobierno de Guatemala para ver cómo se implementaría este acuerdo.
Eso creo que distensaría mucho la situación. Y también es muy importante que los salvadoreños sepan que ese trámite que se hace en Estados Unidos dura años y no los dejan entrar al país hasta que no se resuelve. Y no siempre se resuelve positivo. Claro. Entonces, es una situación muy difícil. Lo que existía en el pasado del sueño americano, de que con cierta facilidad se podía ir a Estados Unidos, conseguir un buen trabajo y progresar, eso ya se terminó. Estados Unidos también entró en un periodo de crisis, de desempleo, y entonces han estado cerrando sus fronteras, han estado procurando que las empresas no salgan hacia el exterior para no crear desempleo, y entonces se le echa la culpa del desempleo al migrante, y no tanto que las empresas empezaron a emigrar a países donde el salario era más bajo y sus costos de producción más bajos. Y entonces ya ahorita lo del sueño americano ya es una fantasía, no existe. Van en busca de algo irrealizable. A mí me gustaría abordar también el tema de los niños no acompañados. Hay un protocolo en particular que se sigue cuando ustedes detectan que llega a la frontera niños que van sin sus padres o sin un adulto responsable a cargo de ellos. Sí, sí. Generalmente son a los que se les da preferencia y cuidado especial. En los albergues pues se tienen psicólogos, se tienen médicos y se tramita el retorno asistido y se busca que periódicamente organismos tanto del gobierno como de la sociedad civil de derechos humanos estén visitando y supervisando estos albergues. Entonces sí ha habido mucho cuidado en ese sentido. México ha sufrido problemas de maltrato con sus migrantes en Estados Unidos y entonces no queremos pues caer en los mismos errores que a veces se han cometido en Estados Unidos, no de manera generalizada, muchas veces de manera excepcional, y entonces sí ha puesto mucha atención por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y de nuestras autoridades de respeto absoluto a los derechos humanos. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial en este momento, pero cuando regresemos hablamos de esos esfuerzos precisamente que se están haciendo en conjunto, estas ofertas que se han hecho también de dar empleo o algunos permisos especiales a algunos de los migrantes que llegan a la frontera sur. Con eso regresamos. Mañana me acompaña en el espacio de la entrevista el señor embajador de México en El Salvador, Ricardo Cantú. Estamos abordando el fenómeno migratorio, una preocupación para ambos países. Y justo antes de la pausa nos quedamos conversando de esta oferta de empleo que hacía el presidente Manuel López Obrador. Él hablaba de unos 4,000 empleos para los migrantes, pero me gustaría saber en qué condiciones se van a ofrecer estos empleos, quiénes se van a ver beneficiados y cuáles serían los requisitos para poder aplicar. Bueno, el empleo se está ofreciendo fundamentalmente en dos programas que se están aplicando en México y que se van a empezar a aplicar aquí en El Salvador, que es el programa Sembrando Vida. Es un programa mediante el cual se apoya al campesino para que siembre árboles frutales o maderables y en el espacio entre los árboles milpas de maíz, frijol, lavanda, ajonjolí, etc. Y se le apoya con un salario mensual y se le apoya con insumos como semilla o las plantas de los árboles. En el caso de los migrantes se les ha estado acomodando en los viveros, que son los que producen los árboles frutales, porque como no tienen un terreno en México, aquí en El Salvador sí se va a apoyar directamente al campesino que tiene su terreno, su parcela, y entonces ahí en su terreno él va a sembrar. Es donación, no es préstamo.
Los frutos que se cosechan son todos para él, no hay ningún porcentaje para el programa o el gobierno que está apoyando. Y Jóvenes Construyendo Futuro ha tenido muy buenos resultados porque es un programa... Son dos programas diferentes. Son dos programas diferentes. Es un programa para aprendices. Hay empresas con responsabilidad social que se adhieren al programa y entonces de los jóvenes que se registran, los contratan para desempeñar un trabajo y aprender un oficio en la práctica, ahí en la empresa. Tienen un tutor, que es el que va a estar al pendiente de que el joven esté aprendiendo. Al joven se le va a estar pagando alrededor del salario mínimo y alrededor de 10 meses o un año, y esto permite que el joven adquiera capacitación. Hay muchos de los problemas de los jóvenes que no consiguen trabajo es porque les piden experiencia o capacitación. Entonces esto le ayudaría al joven porque adquiriría experiencia y le sirve a la empresa porque el tutor o al que le va a estar ayudando el joven pues va a tener un ayudante en su trabajo, y al mismo tiempo si la empresa ve que el joven fue responsable y aprendió y le es útil, la misma empresa lo puede contratar. Entonces en México se registraron alrededor de 900,000 jóvenes en este programa. Nos ha dado muy buenos resultados. Y ahora, ¿estos jóvenes son mexicanos o son todos migrantes? Son mexicanos, pero se está dando espacio a los migrantes también. Se les está ofreciendo esa posibilidad. Pero en El Salvador también se va a aplicar. Ya se ha hablado con empresas salvadoreñas, con empresas mexicanas que en México están participando en este programa, pero que también tienen empresas aquí en El Salvador. También se ha hablado con ellos, están dispuestos a aceptar jóvenes. Al final se les da una constancia del trabajo que desempeñaron y qué habilidades aprendieron. Entonces ha sido un programa muy positivo porque ayuda a la producción, genera empleo, reactiva la economía en la base de la sociedad, hay mayor consumo y se combate el desempleo. Entonces en México ahorita estamos en una migración cero, son casi los mismos los que regresan al país que los que salen. Y yo creo que mucho tiene que ver estos programas sociales que se han estado aplicando y que esperemos que ahora que también se empiecen a aplicar con la cooperación mexicana en El Salvador, Honduras y Guatemala, también ayude a temperar el problema de la migración, porque las principales causas son esas: la pobreza, la falta de empleo, huir de la violencia. Y de ahí también surge la violencia. Claro. Es importante también para las personas migrantes que apliquen a cualquiera de estos programas. ¿Para ellos existe algún permiso especial para que se queden de forma temporal, de forma permanente en México, si es que se mantienen incluidos, incorporados en este programa? Ahorita a los que se les está prestando este programa son principalmente en la frontera del sur de México y en el norte, los que están esperando alguna solución a su solicitud de refugio allá en Estados Unidos, que como les decía, a veces dura 3, 4 años la solicitud y no siempre es positiva. Entonces, claro, se le está dando la oportunidad y ofreciendo esa posibilidad. ¿Pueden permanecer durante esos 3 o 4 años incorporados al programa sin ninguna dificultad? Apenas se está empezando a aplicar, esperemos que así sea, pero bueno, pero todo se ha hecho en base, con orden, y haciendo los trámites correspondientes en los consulados, etcétera, ¿no? ¿Hay connacionales que hayan aplicado ya a alguno de estos programas? Sí, sí hay. No tengo el dato de cuántos, pero sí hay, porque ya hay varios miles que están trabajando de esta manera, ¿no? ¿Todavía existe la posibilidad de que los migrantes puedan solicitar asilo
en México por temas de seguridad, los que huyen, por ejemplo, de El Salvador, de Honduras, y dicen que han sido atacados, que no pueden regresar definitivamente a sus países de origen? ¿Todavía se está ofreciendo esta posibilidad? Sí, esa posibilidad. Siempre hemos estado abiertos al refugio, al asilo, pero curiosamente de toda esta gente que fue ahora en esta caravana, solamente 12 solicitaron el refugio en México. O sea, la gran mayoría no tenía ese problema. Y obviamente a ellos se les otorgó, ¿no? Y para solicitar el asilo o el refugio, ¿cuáles son los requisitos? Pues simplemente asistir al consulado, asistir a las oficinas de migración y solicitarlo. Y se le da trámite. México ha sido un país con mucha tradición en ese sentido. Me gustaría que sigamos abordando estos dos grandes proyectos en los que se estaría empleando de avanzar a jóvenes salvadoreños, estos proyectos Sembrando Vida y Jóvenes para el Futuro. Es importante que se sepa cuánto está invirtiendo el gobierno mexicano para poder implementar estos programas, que no solamente son exclusivos para El Salvador, sino que entiendo que se está considerando en los países del Triángulo Norte. Así es. Son 30 millones de dólares en cada uno de los 3 países de El Salvador, Guatemala y Honduras. Es lo que se tiene ahorita, pero se está haciendo una promoción muy importante del programa de desarrollo integral para lograr la cooperación de más países. Como ustedes saben, México es un país que también tiene los mismos problemas que El Salvador, que Honduras. Tiene un alto porcentaje de pobreza, no es un país pues tan desarrollado como los países europeos o norteamericanos. Sin embargo, pues como no queremos nada más quedarnos en el discurso, sino también por la vía de los hechos, mostrar la solidaridad y demostrar que estos planes dan resultado, pues esperemos que una vez que se vean los resultados, se logre el apoyo de los países que tienen más capacidad económica para cooperar y que logremos un mejor desarrollo en nuestra región. ¿En qué etapa de la implementación de estos proyectos se encuentra en este momento de ambos proyectos? Jóvenes Sembrando Futuro y, Sembrando Vida y Jóvenes por el Futuro, ¿verdad? Sí. Bueno, usted mencionaba que han tenido acercamientos incluso con empresas que se quieran unir, que quieran colaborar. Exacto. Hicimos una convocatoria a la embajada, se habló con ellas, se les explicó el programa y varias empresas ya han dado su anuencia para participar. También hemos platicado con las empresas mexicanas, tuvimos una reunión con las empresas mexicanas que tienen aquí trabajo. Y también hemos encontrado muy buena disposición. Ya la Asamblea Nacional aprobó el convenio que se firmó por ambos gobiernos y estamos ya por implementar el mecanismo mediante el cual les puede llegar directamente al beneficiario el recurso, directamente el cheque, para que no haya triangulaciones que a veces hacen que no llegue completo el dinero. Entonces es un sistema que se está manejando en México con muy buenos resultados para que le llegue directamente al beneficiado el recurso. ¿Cuántos jóvenes se van a ver beneficiados? ¿Cuántas personas van a obtener un empleo con estos proyectos? Son alrededor de 20,000 en cada uno de los países. Bueno, vamos a estar a la expectativa, una buena noticia definitivamente. Creo que para ambos países, tanto para El Salvador, que se está haciendo un esfuerzo importante para evitar que más personas salgan del país y se vean expuestos a cualquier situación de vulnerar sus derechos en este proceso de migrar. Muchas gracias, señor embajador, por habernos acompañado esta mañana. A ti, Celida, muy amable. Nosotros concluimos el espacio de la entrevista, vamos a hacer una pausa comercial, pero le invitamos a que se quede en sintonía de Canal 12 porque enseguida volvemos con más de Noticiero Hechos.